Bien, nos vamos a información internacional, 8:56, Giselle Guerra con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Giselle? Buenos días, Giselle. ¿Cómo están, Carola, Seba? Muy buenos días. Vamos a comenzar esta revisión internacional con algo que acaba de ocurrir hace solo algunos momentos atrás en Brasil. Un operativo realizado por la Policía Federal en contra del expresidente Jair Bolsonaro. Esto con una orden que ha dictado la Corte Suprema en estos últimos momentos en contra precisamente del exmandatario brasileño, donde varias de estas medidas se aplican, por ejemplo, el uso de la tobillera electrónica, así como también la prohibición de la utilización de redes sociales. Esta es una noticia en desarrollo. De hecho, precisamente los medios brasileños apuntan a esta hora algunos antecedentes adicionales que hemos podido conocer durante esta mañana. Hay algunos registros de medios locales. Estamos viendo allí a Metrópolis que muestra el momento en que precisamente ingresan algunos de estos vehículos hasta esta zona, porque los operativos se estaban realizando en la residencia de Bolsonaro y en la sede del PL, que es el partido del expresidente brasileño en Brasilia, con órdenes de allanamiento y de incautación, una medida que fue aprobada y autorizada por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, que podríamos calificar, Carola Seba, es el rival acérrimo por lo demás del exmandatario brasileño. Varios encuentros han tenido también en otras oportunidades, y aquí lo que informan los medios locales es que precisamente estos operativos tenían como objetivo aplicar estas medidas cautelares. El uso de la tobillera electrónica, que ahora además va a quedar confinado en su casa durante las noches y los fines de semana, según informa CNN Brasil a esta hora, que va a tener prohibición de utilizar redes sociales, así como también de comunicarse con embajadores y diplomáticos extranjeros, así como con los otros acusados y personas bajo investigación en medio de esta indagatoria por la acusación que pesa en su contra de haber participado en un intento de golpe de Estado en Brasil. Es por esa causa. Exactamente, y donde dentro de esas medidas se acusaba, por ejemplo, que había un plan para asesinar a Lula da Silva. Tal cual. La noticia del momento es entonces que se produce este operativo de la policía en la casa de Bolsonaro para hacer efectiva esta medida, esta parte de la condena, ¿cierto? Que es la tobillera electrónica, y también para algo más, para requerir alguna información, porque esto ya es como la condena definitiva, ¿o no? No, esto es más bien una medida cautelar que aplica la Corte Suprema, en este caso particular, en medio de esta investigación. Que eso es lo que se había estado apelando, digamos. Exactamente, y que se ha estado discutiendo en estos últimos días. Aquí se habla de órdenes de allanamiento y también de incautación. No se ha informado exactamente qué ha sido incautado en este momento, si eso podría tratarse de teléfonos celulares o de computadores o otro tipo de materiales, pero esta es precisamente la misma causa por la que Donald Trump hace solo algunos días atrás estaba acusando esta casa de brujas, ¿no? Imponiendo aranceles a Brasil, que es una locura, digamos. Sí, con la amenaza allí de aplicar aranceles del 50% y con la respuesta que entregaba en su momento también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también en algunas entrevistas más recientemente con CNN durante esta semana. Aquí lo que hemos podido conocer, además ¿no? de la utilización de esta tobillera electrónica, es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La prohibición de utilizar las redes sociales. Quedan dudas, por ejemplo, respecto del operativo, por lo demás, en el partido de Bolsonaro, pero lo cierto es que ya el equipo de defensa del expresidente ha reaccionado a esta medida con la imposición de estas medidas cautelares y acusan a indignación más bien respecto de este operativo que se ha estado llevando a cabo en estos últimos momentos. ¿Qué afirman los abogados de Bolsonaro? Cito textual: la defensa del expresidente se mostró sorprendida e indignada por la imposición de severas medidas cautelares en su contra, ya que siempre ha cumplido todas las órdenes emitidas por el Poder Judicial. Esto es una noticia en desarrollo, de hecho revisando por lo demás la página web de CNN Brasil, se da cuenta por lo demás también allí de varias medidas adicionales. Por ejemplo, aquí se habla de que Moraes, juez de la Corte Suprema, le ha prohibido a Bolsonaro hablar incluso con su hijo. Todo esto en medio de una noticia en desarrollo que por lo demás vamos a estar revisando, ¿no? durante toda esta jornada con lo que está ocurriendo allí en Brasil. Quedamos al pendiente entonces de actualizaciones, Carola, Seba, de lo que está ocurriendo allí en la residencia del expresidente brasileño, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Ha sido bastante noticiosa esta mañana por lo demás y vamos a continuar
en Estados Unidos, porque recientemente Donald Trump ha informado que le ha solicitado a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, liberar los testimonios relacionados a lo que ha ocurrido en este proceso judicial, particularmente las transcripciones del gran jurado en este caso de tráfico sexual que enfrentó en su momento Jeffrey Epstein. Aquí lo que ha señalado Trump es que ya había autorizado al Departamento de Justicia, y la razón que entrega Trump es debido a la ridícula cantidad de publicidad dada contra Jeffrey Epstein. Aquí ya se interpreta que Trump está cediendo a la presión no solo de sus detractores, sino que también dentro de su grupo, ¿no?, de MAGA, y que ha tomado bastante fuerza por lo demás en estas últimas semanas. Ojo con esta información, porque si bien Trump está solicitando esta liberación de los testimonios, es un proceso que podría ser largo. Aquí los tribunales podrían sopesar la privacidad y también otras preocupaciones adicionales respecto de liberar este tipo de información, pero esto ocurre además en el mismo momento en que Wall Street Journal ha informado respecto de una carta que Donald Trump aparentemente habría escrito cuando Jeffrey Epstein cumplió 50 años, esto fue el 2003, y que ha sido descrita como obscena. Aquí lo que se menciona respecto de esta carta es que era un mensaje personal escrito a máquina y que al final tenía escrita la siguiente frase: feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto, incluyendo además un dibujo, la silueta de una mujer desnuda, esto para ser parte de un álbum del cumpleaños número 50 de Jeffrey Epstein, que habría sido compilado por Ghislaine Maxwell, que es otra de las investigadas detrás de este caso, que ha tomado bastante notoriedad en estos últimos días debido a las presiones que están surgiendo dentro de los propios adherentes de Donald Trump para que se publique más información. Y eso es lo más interesante, que la presión viene desde MAGA, digamos, ¿no?, del movimiento que apoya a Donald Trump. No es el mundo demócrata, ni es la oposición, viene desde el mismo sector que respalda a Donald Trump. Y eso hace más interesante políticamente también por las consecuencias que puede tener el caso. Sí, al menos en el caso particular de esta carta que informaba el medio estadounidense Wall Street Journal el día de ayer, Trump ya reaccionaba rápidamente por lo demás a esa información. Él negó que fuera el autor de este homenaje, como ha sido calificado, incluso acusó que esta nota era falsa. Trump, a través de sus redes sociales, particularmente Truth Social, aseguró que se lo había dicho personalmente a Rupert Murdoch y la editora en jefe del Wall Street Journal, y todo esto cuando además ha denunciado y ha mencionado que va a presentar una demanda incluso por la supuesta publicación o la información detrás de esta carta en el cumpleaños número 50 del pedófilo convicto que murió en 2019 y cuyos antecedentes respecto de su caso y también por lo demás de su muerte siguen hasta este momento generando varias preguntas. Bueno, es la respuesta entonces de Trump a esta carta que ha sido publicada el día de ayer. Todo esto cuando por lo demás Trump en respuesta entregaba esta medida, la de solicitar la liberación de los testimonios del gran jurado detrás de este proceso judicial. Vamos a avanzar. El día de ayer les informamos respecto de un ataque a la Iglesia Católica en la Franja de Gaza, que lamentablemente dejaba 3 personas fallecidas y varios heridos en ese hecho. Bueno, Israel ha reaccionado por lo demás a esa medida, a esa acción que ha sido condenada bastante, ¿no?, en estas últimas horas, y lo que ha asegurado precisamente las fuerzas de defensa de Israel, pero particularmente el primer ministro Benjamín Netanyahu, es que lamentan por lo demás ese hecho que ocurría en la jornada anterior. Aquí el comunicado que está relacionado por lo demás al primer ministro menciona lo siguiente: lamenta profundamente que una munición perdida alcanzara a la iglesia. Sigue cada vida inocente perdida, es una tragedia. Compartimos el dolor de las familias y de los fieles, informando que se está investigando este incidente y que siguen comprometidos a proteger a los civiles y los lugares sagrados. Lo cierto es que detrás de este comunicado de Netanyahu también hay otra explicación adicional que entrega las fuerzas de defensa de Israel, que hablan de una investigación inicial sobre informes relativos a heridos de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza y que sugiere que fragmentos de un proyectil disparado durante una operación en la zona impactaron por error en esta iglesia y que por tanto la causa de este incidente está bajo investigación.
Lo cierto es que 3 personas perdieron la vida ayer precisamente por este hecho, donde incluso algunos de los relatos hablaban directamente de un tanque que estaba presente, por lo demás, ahí en la zona. Esta es la respuesta de Israel entonces al día siguiente. Y es un tipo de respuesta que hemos escuchado también cuando, por ejemplo, se atacó este convoy de ayuda humanitaria para alimentar a las personas refugiadas en Gaza. Y se ha escuchado también en otros momentos, cuando de alguna manera es como un daño colateral, ¿cierto? Así lo trata de explicar Israel, pero la verdad es que eso contradice versiones como la que tú estás indicando, que aparentemente fue un tanque el que directamente disparó contra esta iglesia. Entonces cuesta creer en la buena fe o las declaraciones de que esto fue un error por parte de Israel. Sí, al menos aquí la versión que entrega Netanyahu y también las fuerzas de defensa de Israel apuntan a precisamente a lo que podríamos calificar son escombros, pero lo cierto es que al margen, ¿no? Por cierto, de lo que estaba y lo que ocurría el día de ayer en esta iglesia, la única iglesia católica que por lo demás opera en el enclave palestino. Hasta antes de la guerra habían aproximadamente unos 1.000 católicos por lo demás en este territorio. Estamos hablando de un conflicto que ya deja entre 56.000 y 58.000 vidas perdidas, ¿no? En estos casi 2 años, todo esto en medio de los esfuerzos infructuosos de poder conseguir por lo demás un acuerdo que permita un cese a las hostilidades. Ya para ir avanzando en esta revisión internacional, lo vamos a hacer en España con estas imágenes. Lamentablemente ya se da por iniciada la temporada de incendios forestales en el hemisferio norte y con este hecho que ocurría allí en Toledo, cerca también de Madrid. 3.100 hectáreas consumidas por las llamas durante este incendio que se originó el día de ayer por la tarde y que incluso obligó a evacuaciones de decenas de personas en las últimas horas. Ya se reportan daños en al menos 30 propiedades, pero específicamente los exteriores de estas residencias, también algunas fachadas y jardines como parte de los efectos de este incendio forestal que ocurría el día de ayer y que ha consumido 3.100 hectáreas de pasto y de superficie agroforestal, según informaban hoy más temprano las autoridades locales. Afortunadamente, dentro de todo y pese a la gravedad de esas imágenes, las autoridades han informado que este incendio ya está estabilizado, que si bien quedan algunos puntos calientes por combatir, lo peor ya ha pasado. De hecho, esa sin duda era una de las frases principales que utilizaban hoy más temprano las autoridades españolas. La evolución es favorable, esperan que hoy quede completamente extinguido este incendio, Carola, pero de todas formas aquí se da cuenta, ¿no? Por lo demás de lo que ha estado enfrentando el hemisferio norte en estas últimas semanas, altas temperaturas, olas de calor, que por lo demás son propicias para iniciar estos siniestros. De hecho, ahora en Toledo, que son pasadas las 3 de la tarde, hay 34 grados de temperatura, con apenas un 14% de humedad y también hay un poco de viento, viento de 18 kilómetros por hora. En Madrid ayer hubo 39 grados de temperatura máxima, entonces, claro, la condición no es favorable para nada, pero la noticia esperanzadora es que Bomberos dice tenerlo más o menos controlado. Sí, totalmente, y a eso además se suma algo que tú mencionabas por lo demás, Carola, el fuerte viento, que de hecho era uno de los principales factores que dificultaron por algunos momentos las labores en esta zona del centro de España. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, regresamos a Estados Unidos, esta vez para hablar del estado de salud del presidente norteamericano y con esta información que conocimos el día de ayer de que ha sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica tras un examen exhaustivo donde incluso se incluyeron estudios vasculares de diagnóstico y después de que Trump notara una leve hinchazón en la parte inferior de una de sus piernas. Aquí lo que se ha informado por parte de los medios locales es que no hay signos de trombosis venosa profunda, pero sí de este padecimiento, ¿no? Que es la insuficiencia venosa crónica, que es una afección bastante común entre personas mayores. Trump tiene 79 años. Los especialistas mencionan que a partir de los 70 esto es algo que efectivamente las personas se pueden enfrentar y ocurre cuando las venas de las piernas no pueden transportar adecuadamente la sangre de regreso al corazón, por eso se acumula por lo demás la sangre en las piernas. Hay algunos tratamientos, medias de compresión, también algunos ejercicios, pero la gran pregunta que se hacen por estas horas, Carola, Seba, los especialistas es ¿qué exactamente está originando este diagnóstico de insuficiencia venosa crónica? ¿Qué hay detrás precisamente de este efecto que se está notando en la salud del presidente? Bueno, a su edad en todo caso nada fuera de lo habitual es que tenga
estos riesgos, Exactamente. ¿no? Pero de todas maneras es un tema bien interesante porque ya se había puesto en tela de juicio las capacidades de Joe Biden en su momento. El mismo Donald Trump apelaba a esa edad también como uno de los argumentos para criticarlo políticamente. O sea, el asunto probablemente persiga a Trump por todo su mandato. Y solo para ir cerrando también, la forma en la que se informan las situaciones médicas de los presidentes fue uno de los temas principales, incluso cuando Trump ya había regresado a la Casa Blanca. Así que habrá que ver finalmente cómo lo va a resolver aquí el presidente de Estados Unidos. Muy bien, Isel, seguimos en contacto contigo. Que estén bien. Chao, Isel. Nos vemos. Nos vamos a ir a la pausa, 9:11, ya volvemos con CNN Chile. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.